Entonces, las consecuencias o el impacto de las Cortes de Cádiz acá en América van a ser aprovechadas, pues es que los criollos de acá de América se van a organizar, ¿ok? Para poder buscar la independencia. Por eso es que estos criollos americanos van a formar juntas de gobierno en varias zonas de América, ¿no? ¿Cuántas juntas de gobierno se forman acá en América del Sur? La Junta de Gobierno de Caracas, en el actual país de Venezuela. La Junta de Gobierno de Santa Fe de Bogotá, en Colombia. La Junta de Gobierno de Quito, en Ecuador. La Junta de Gobierno de Santiago de Chile, en dicho país. La Junta de Gobierno de Buenos Aires, en Argentina. Y dos más, dos juntas de gobierno en Bolivia, la de Chuquisaca y la Junta de Gobierno de La Paz. En total se formaron en América 7 juntas de gobierno, integrada por criollos, criollos americanos. Estos criollos, ¿qué buscaban ahora? Ahora buscaban separarse de España, porque ahora sí tenían derecho a una voz de protesta, debido a la Constitución de Cádiz, promulgada en 1812. Entonces, estos criollos, al ver que España estaba en crisis, había sido invadida por las tropas napoleónicas, estos criollos de América van a buscar pues ahora la independencia. Pero no lo van a lograr porque los españoles tenían acá en América a un virrey, el virrey del Perú, el señor Abascal, conocido como el Marqués de la Concordia. Resulta que Abascal va a organizar muy bien a sus tropas militares, a las tropas militares españolas, para enfrentar a estas tropas criollas independentistas y va a derrotar al de las 7 juntas de gobierno que hubo. El señor Abascal reprime y derrota a 6 juntas de gobierno, excepto una. ¿Cuál va a ser aquella junta de gobierno que no va a ser eliminada por orden del, del virrey Abascal? O más que por orden, por la fuerza del señor Abascal. Va a ser la Junta de Gobierno de Buenos Aires, que finalmente va a dar inicio a una nueva república conocida como la República de Argentina. Van a partir desde acá de Argentina a otros lugares. Por ejemplo, recuerda que el que llegó al Perú fue José de San Martín. ¿Y de dónde era José de San Martín? Era argentino, pues. Muy bien, entonces el impacto de la Corte de Cádiz en América fue la formación de 7 juntas de gobierno. Ahora, en el Perú no se llegó a formar o instalar una junta de gobierno. ¿Por qué? Porque acá en el Perú había una gran cantidad o una gran presencia de tropas españolas, de tropas realistas, acá en el Perú. Y por lo tanto los españoles en la vida iban a permitir que se forme una junta de gobierno en su mismo país, no acá en el Perú. En cambio en Caracas, en Colombia, en Quito, también habían tropas españolas, pero no tanto como había en el Perú. ¿Y por qué el Perú era tan cuidado por los españoles? Por el puerto del Callao y también porque acá en el Perú estaban las minas más ricas de toda la colonia, ¿no? Por ejemplo, Potosí. Entonces, por esa razón, como acá estaban las minas más ricas de toda América, entonces eh, los españoles van a darle mayor importancia al Perú y no van a permitir que acá se forme una junta de gobierno. Muy bien, recuerda también que la única junta de gobierno que no fue reprimida por el virrey Abascal fue la de Buenos Aires. Muy bien chicos, ahora vamos a hablar de las rebeliones criollas acá en el Perú. A estos señores se les conoce como los próceres de la independencia.
¿Cuál es la diferencia entre un precursor y un prócer? Un precursor es aquel que tiene ideas de independencia, escribe, publica ideas de independencia, nos habla de independencia, pero es teoría. En cambio, cuando se habla de un prócer de la independencia, aquel que toma las armas y se enfrenta contra los españoles. Entonces, ahí estamos hablando de próceres. Y fueron precisamente estos señores los que se enfrentaron contra España, los que se enfrentaron con armas contra España. Entonces ellos no fueron precursores, sino próceres, próceres de la independencia. Entre ellos tenemos al señor Francisco de Sela, que se rebeló en el año 1811 en Tacna. Y el Francisco de Sela va a ser considerado como el primer grito de independencia en el Perú, porque Francisco de Sela fue el primero en decir, busco la independencia del Perú, porque otros no decían eso, ¿no? Otros decían, voy a buscar o voy a restaurar el imperio del Tahuantinsuyo, vamos a restaurar el imperio inca, vamos a expulsar a los españoles, pero no decían, vamos a formar un nuevo país llamado Perú. ¿Quién fue el primero en decir, vamos a separarnos de España y vamos a formar un nuevo país llamado Perú? Francisco de Sela. Por eso a este señor se le considera como el primer grito de independencia. Lamentablemente va a ser derrotado en la batalla de Huaqui, va a caer prisionero y va a fallecer en prisión en Panamá. Los relatos dicen que Francisco de Sela justo muere al mediodía del 28 de julio del año 1821. O sea, muere en el mismo momento en que José de San Martín estaba proclamando la independencia de nuestro país. Pero eso es solamente un relato. Sería demasiada casualidad que haya ocurrido eso, ¿no? Y tampoco se va a poder saber. Muy bien, luego tenemos a otro criollo, Juan José Crespo y Castillo. Se rebeló en Huánuco en el año 1812. La rebelión de Crespo y Castillo no se inició como una rebelión anticolonial, sino se inició como una rebelión en contra del estanco del tabaco, una ley que prohibía la producción de tabaco en la selva de Huánuco y también que aumentaba pues, los impuestos a este producto, ¿no? Por eso estos indígenas que producían tabaco en la selva de Huánuco se van a rebelar y van a apoyar a Juan José Crespo y Castillo contra los españoles. Pero en realidad el objetivo no estaba, ¿no? El objetivo era el objetivo era pues luchar contra esa ley que limitaba su producción de tabaco. Pero con el tiempo se va a volver anticolonial, ¿no? Cuando muere el señor Crespo y Castillo, su frase popular fue, muero yo, pero miles se levantarán para ahorcar a los tiranos. Viva la libertad, decía el señor Crespo y Castillo. Los tiranos vienen a ser los españoles, ¿no? Luego tenemos a Enrique Payardele. También se revela en Tacna en el año 1813, y a él se le considera como el segundo grito de independencia. El primero fue Francisco de Sela, el más importante también. Luego tenemos jóvenes a los hermanos Angulo. Se rebelan en el Cusco en el año 1814. Los hermanos Angulo en realidad son cuatro: Juan, José, Vicente y Mariano Angulo. Pero uno de ellos era sacerdote, por ello que no lo consideraban como un prócer o como un rebelde criollo. Juan Angulo. Juan Angulo era sacerdote. Bueno, los hermanos Angulo deciden rebelarse contra España en la ciudad del Cusco. Ellos querían que se promulgue acá en el Perú la Constitución de Cádiz de 1812. Y los hermanos Angulo van a tener el apoyo, ellos son los hermanos Angulo, van a tener el apoyo de un cacique, el cacique Pumacahua. Pumacahua va a apoyar a los hermanos Angulo
¿Y Pumacahua cómo los va a apoyar? Como él era un cacique, dirigía indígenas. Entonces, para qué querían indígenas los hermanos Angulo? Para rebelarse contra España, ¿no? Para pelear. ¿Y quién les podía brindar esos indígenas? Mateo Pumacahua. También tienen el apoyo de un poeta llamado Mariano Melgar, pero lamentablemente la rebelión de los hermanos Angulo no va a ser fructífera y van a ser derrotados en Puno en la batalla de Humachiri. Y lamentablemente, por orden de España, estos tres hermanos Angulo, José, Vicente y Mariano, van a ser fusilados. La misma suerte van a correr Mateo Pumacahua y Mariano Melgar por rebelarse contra España. Como podemos ver, todo aquel que se rebelaba contra España era muy probable que lo metan a la cárcel o en el peor de los casos que lo fusilen y los maten. Y eso ya venía desde que ellos llegaron, ¿no? Desde que los españoles llegaron en 1532 hasta la independencia del Perú en la batalla de Ayacucho en 1824, hasta esa época, todo ese dominio colonial, ese dominio de España, era todo aquel que se rebelaba contra España tenía una mala suerte su destino, ¿no? Que probablemente era la muerte. Muy bien, chicos, espero me hayan entendido la clase. A continuación, sus preguntas. Muchas gracias.